Estamos revisando los evangelios y yo ya les había comentado que en dos partes básicamente vamos a revisar los evangelios. En los milagros del Señor, principalmente las sanidades, que tiene que ver con todo lo que estamos haciendo al orar por las enfermedades que padecemos. Pero por otro lado, estamos viendo la doctrina, pero surgió otro tema muy importante que merece su lugar, muy específico y lo vamos a iniciar hoy. Y son los discípulos del Señor. Pues aunque este es un milagro, la pesca milagrosa es un milagro, pero no podemos clasificarlo formalmente como milagro nada más o dejarlo solo ahí. En realidad lo importante acá es que este fue el llamamiento de Pedro, principalmente Pedro. También el otro sería Jacobo, perdón. ¿Por qué digo ellos dos? Porque según lo que nos escribe el apóstol Juan en su evangelio, Juan y Andrés, hermano de Pedro, ya eran discípulos del Señor Jesús. Ellos ya eran discípulos del Señor Jesús. Aún así, aparentemente no andaban con él directamente. Es más o menos, digámoslo así, como que el Señor todavía no los había llamado. Ellos lo seguían, lo conocían, sabían quién era, sabían que hablaba, pero no estaban con él directamente. Es hasta ese momento en donde el Señor hace la invitación ya para que estén con él en su ministerio formalmente. Y recordemos que su ministerio no empezó acá. Su ministerio empezó cuando fue bautizado, inició su ministerio en Jerusalén y ese primer año se mantenía principalmente en Jerusalén, pero también iba un poco a Galilea. De ahí el ministerio se mudó hacia Galilea, fue a Nazaret, ya vimos esos pasajes, fue a Nazaret donde era su tierra natal, donde él fue criado y ahí no lo recibieron. Fue hasta Capernaum y es, como mencionan los evangelios, Capernaum, una ciudad marítima. Estaba en el lago de Genezaret o el lago de Galilea, le podemos llamar también. Y es en el lago de Galilea en donde trabajaba Simón Pedro. Bueno, en ese momento solamente se llamaba Simón. Recordemos que Pedro fue el nombre añadido que le da el Señor, aunque es el nombre principal del apóstol Pedro. La idea del Señor era que se convirtiera en Pedro, que llegara a ser Pedro, es decir, esa piedra. ¿Quién le llama específicamente por su nombre? Ya que el Señor hablaba en arameo, como ya lo sabemos, es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en sus cartas regularmente denota a Pedro como verdaderamente es su nombre, como se lo dio el Señor. Cefas es el nombre arameo de Pedro, significa Pedro. O en realidad en arameo se lee como Kefas. En en los cuatro evangelios tenemos la situación en el evangelio de Juan, lo que ya les comenté. Juan y Andrés fueron no llamados por el Señor, sino que fue Juan el Bautista quien les dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces estos dos discípulos, junto con algunos otros, fueron a seguir al Señor Jesús. Esa fue la situación de Juan y de Andrés. Pero la situación con Pedro es distinta. La vemos acá en Lucas y no es mi manía, no estamos viendo en Lucas, en realidad no es Lucas lo que estamos viendo, pero estamos viendo los tres evangelios sinópticos. Pero en los otros evangelios en realidad no aparece. No aparece la historia como tal. Solamente aparecen algunas cuantas cosas que sí las vamos a ver. Por favor, abran sus Biblias en Mateo, capítulo 4. Y es que debido a que la historia en realidad se narra en Lucas, por eso nos vamos a quedar en Lucas. Pero vamos a leer algunas cosas. No vamos a leer Marcos porque es todavía más pequeño que lo que dice Mateo. Mateo 4, versículo 18 al 22. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red al mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y les llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Al menos consideramos este tiempo, que es lo mismo que vamos a leer en Lucas,
este momento en el cual oficialmente los discípulos fueron llamados por el Señor Jesucristo para seguirle. Pero ya sabemos que Juan y Andrés, hermano de Pedro, ya conocían al Señor, porque es lo que nos dice Juan en su evangelio. Y ya habían andado con él. Venid en pos de mí. Estas son las palabras del Señor que vemos en este pasaje, nada más. Estas son las palabras que vemos. Venid en pos de mí, les dice el Señor, y os haré pescadores de hombres. ¿Qué quiere decir eso de venid en pos de mí? Y pues las palabras, cuando uno las va a investigar, específicamente lo que quiere decir el Señor Jesús, o lo que les dijo el Señor Jesús, ahí fue, pónganse detrás de mí. Y sigan. Pónganse detrás de mí. Eso es lo que les dice el Señor Jesús. ¿Y por qué es tan importante señalar esto? ¿Y cuál es el propósito del mensaje de esta mañana? Mi propósito no es hacer sentir mal a nadie, obviamente, pero si usted considera que no ha seguido al Señor, pues entonces es importante que ya se sienta un poco mal y que empiece a seguirle, pues al final cualquier otra cosa es una religión. Nosotros, hermanos, no venimos a la iglesia, no venimos al templo simplemente a cantar unos cuantos himnos, a estar un momento que pareciera para algunos aburrido, orar un poco y ya, se acabó. Ese no es el propósito y el Señor no nos llamó a eso, no ha llamado a nadie a eso. De hecho, el Señor jamás dijo, quiero que una vez a la semana vengan, se sienten 1 hora, 2 horas, que para la mayoría ya en realidad es 1 hora y ya se vuelve un tedio, pero y de ahí se van y ya, eso es lo que yo vine a imponer sobre esta tierra. No, de hecho el Señor no nos da ninguna encomienda, no nos da ningún mandamiento acerca de tener servicios. Ese mandamiento lo vemos en Hebreos y de hecho ni siquiera sabemos quién es el escritor de Hebreos. Sí, sabemos que es inspirado, no lo niego en lo más mínimo, pero es que confundimos con venir al templo con cumplir. Y es que es aquí donde empezamos a ver los evangelios de una forma distinta, en donde si desenmarañamos las cosas, vamos a ver este caudal de sabiduría, el cual es importante que lo apliquemos a nuestra vida si tiene una función y si tiene un propósito. Si no lo aplicamos, entonces simplemente lo que hacemos es una religión. Y ese es el problema. El Señor no está llamando a nadie para que levante la mano. El Señor no está llamando a nadie para que haga profesiones de fe. La profesión de fe es un compromiso definitivo que uno tiene que hacer y que no se trata que lo hice hace 1 año, hace 20 años, hace 30 años. Se trata que todo el tiempo debo vivir mi fe. Y dice el escritor de Hebreos que nosotros todos somos participantes de Cristo con tal que, hay una condición. Mantengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. La profesión de fe tenemos que vivirla todos los días y en todo momento. ¿Y qué es lo que busca el Señor de nosotros? Discípulos. El Señor no está buscando feligreses. El Señor no está buscando más feligresía. El Señor no está buscando un número. El Señor está buscando a aquellos que en primer lugar se ponen detrás de Él y lo siguen. Esa era la encomienda esa era la convicción de Juan, el apóstol, quien a todo lugar, a donde iba, en donde fuera, en donde sea que estuviera el Señor Jesucristo, él había entendido el llamado. Tenía que seguirlo, tenía que seguirlo, tenía que seguirlo. No se trataba de predicar en ese momento, a no ser que el Señor se lo mandara. No se trataba de enseñar ninguna cosa, no se trataba de hacer milagros, a no ser que el Señor lo mandaba, y lo mandó, por supuesto, junto con los demás discípulos. El punto es seguir al Señor, seguir, estar detrás de Él, verle, obedecerle. Obviamente en aquel entonces era bastante fácil, el Señor estaba ahí, en los días de su carne. En ese breve tiempo ministerio, pero inconmensurable, enorme. Tanto es así que dice el apóstol Juan, ni todos los libros del mundo bastarían para escribir todas las cosas que hizo el Señor Jesucristo. Ni todos los libros del mundo, 3 años y medio. Pero dice el apóstol Juan, ni todos los libros del mundo nos bastaría para escribir.
Para ellos será fácil, pero ¿y qué hay de nosotros, hermanos? ¿Podemos nosotros ponernos detrás del maestro? ¿Podemos nosotros seguir los pasos del Señor? ¿Cómo lo hacemos? Es por medio de la guianza del Espíritu Santo, es por medio de obedecer lo que el Espíritu Santo nos dice, es por medio de conocer cuáles son las virtudes y propósitos del Señor para nuestra vida. Ese es el fin. Y no es cuestión de venir una vez, no es cuestión de estar en un templo, en un lugar, en un recinto, al cual llamamos santo. Es santo porque ha sido apartado para Dios, pero nosotros somos el templo de Dios. Cada uno de nosotros. En nosotros vive Dios y nos dirige Dios. Y ese es el propósito. Ese es el llamado de los apóstoles. Ese es el llamado de los discípulos. Que el Señor me dirija en todo. Y la siguiente parte, y os haré pescadores de hombres. La palabra que dice ahí pescadores es jaleis. Al final vamos a ver eso. Os haré. Yo los voy a transformar. Yo los voy a cambiar. Yo voy a hacer diferentes sus corazones. Yo voy a hacer diferentes sus pensamientos. Yo voy a hacer diferentes sus motivos. ¿Cómo estamos en eso? ¿El Señor nos está moldeando? ¿El Señor está transformando nuestra vida? Bueno, tal vez es porque no nos estamos poniendo detrás de Él. Tal vez es porque no le estamos siguiendo. Y ese es el problema. Por eso les dije. Mi intención no es hacerles sentir mal. Solamente que nos juzguemos, que reflexionemos. ¿Qué estamos viviendo? ¿Una religión o es una vida? ¿Estamos de verdad siguiendo al Maestro? Este es el pasaje de Mateo, el pasaje de Marcos es igual, dice exactamente las mismas palabras, no lo vamos a ver, pero siempre dice el Señor lo mismo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y las palabras son iguales, es en donde cambia, en Lucas, donde cambia. Ahora sí, regresamos a Lucas, Lucas capítulo 5. Porque Lucas sí nos narra exactamente cómo fue el evento. Y es un evento muy bello, muy hermoso. Y quiero que lo veamos paso a paso. Con respecto al contexto, vemos el versículo 5, solamente una parte dice, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. El inicio en realidad del pasaje es en la noche. Estos eran unos pescadores muy hábiles, muy capaces. Se considera el apóstol Pedro que no tenía ahí en ese momento 20 años, probablemente tenía unos 40. Así que era un hombre muy habilidoso y además tenía aparentemente trabajadores. Era experto pescador. Toda la noche hemos estado. Toda la noche hemos tratado, toda la noche nos hemos esforzado. Probablemente no comieron, estaban desvelados, estaban cansados, agotados y por supuesto deprimidos, defraudados. No habían conseguido nada. Y tenemos que imaginarnos ese bello lago, ¿no? Así como nosotros acá en Guatemala tenemos muchos bellos lagos, más o menos algo así. Ese bello lago y regresar los pescadores con todas sus barcas vacías. No tenían nada. Tal vez algunos cuantos camaroncitos, tal vez algunos cuantos pescaditos, tal vez solamente para el desayuno, alguna cosa. Eso fue lo que consiguieron. Y ya estaban remendando sus redes, todavía se les estaban rompiendo y tenían que arreglarlas, tenían que enderezarlas, preparando para ver si podrían tener suerte más adelante. En esa mañana entonces viene una multitud y estos pescadores ahí a la par del lago empiezan a ver esta gran multitud que venía. ¿Y qué es esta multitud? El Señor Jesucristo estaba en su segundo año, en el año del apogeo, en el año más importante de su ministerio, en donde había una multitud que le seguía. Querían ver los milagros y querían escuchar sus enseñanzas sobre todas las cosas. Y no sabemos exactamente por qué, pero el Señor se fue al lago.
y llevó a la multitud al lago. Pero eran tantas personas, ¿cómo podría llegar mi voz hacia allá? Y entonces solamente ve a estos hombres cansados, decaídos, abatidos, defraudados, y sus barcas vacías, sin uso, inútiles, no funcionaron para nada. Hermanos, todos esos son símbolos muy bellos. Vamos a estarlos viendo. Y yo quiero que los imaginen. Esas barcas que tal vez un día antes, con mucho empeño, con mucho ánimo, vamos a atrapar peces, las estaban sacando y ahora sin ganas, sin deseos. Pero aquí viene lo importante, y es que el Maestro, el Señor Jesús, en ese momento necesitó esas barcas. Esa barca inútil, esa barca que no sirvió para nada, que no pudo dar ningún fruto, que no pudo hacer ninguna cosa. Y ese hombre que, pues tal vez sí fue próspero en su tiempo, pero en ese momento estaba acabado. Era un hombre muy trabajador, sí, pero no había logrado conseguir nada. Y el Señor en ese momento le pide, no le da, no le entrega, no le complace, le pide, préstame tu barca. No la estás usando para nada, no te sirvió para nada, préstame tu barca. No digo que eso se lo dijo, pero era el contexto, ¿no? Préstame tu barca, a mí me sirve. A mí me va a ser útil hoy. Bueno, se subió el Señor, se alejó un poco en la barca y ahí se quedó este hombre que estaba, como les decía, cansado, agotado, enojado por no conseguir nada, y de seguro se sentó a la par del Maestro, del Hijo de Dios, del Señor Jesucristo, que en ese instante se puso a predicar en ese lago. Es una bella imagen, ¿no? Todavía el texto, versículo 3 dice, le rogó que se apartase de tierra un poco. El Señor rogándole a Simón Pedro, por favor, aleja tu barca, para que me oigan mejor, para que yo pueda proyectar mejor mi voz. Aléjala un poco. ¿Y qué me recuerda esta imagen, hermanos? Que así somos todos. Nos recuerda mi vida, lo que soy, lo que somos, estériles, arruinados, abandonados. ¿Por qué? Por causa del pecado, por causa de la maldad. Que tratamos de hacer cosas y no podemos. Que nos esforzamos por lograr algo y no lo conseguimos. Que queremos llegar a alguna parte. Que queremos cambiar mi hogar. Que estoy enfermo. Me recuerda a esas barcas inútiles, a esas redes inútiles que no sirvieron para nada y que no pudieron dar ningún fruto. A veces somos así. Y en realidad siempre somos así. Pero es eso lo que necesita el maestro. Es eso lo que a él le hace falta. No es que yo no tengo buena voz, es que el Señor tal vez no necesita su voz. Es que yo no puedo ir a los campos, yo no puedo ir a las montañas, es que tal vez el Señor no necesita que vaya ahí. El Señor lo necesita donde está y lo necesita como está hoy ahí. Y ese es el llamado que el Señor hace a todos sus discípulos. Lo necesita, sí. Por supuesto que tiene que cambiar, sí, lo vamos a ver.
Pero es que el principio es que el Señor se manifiesta en estos vasos inútiles, en estos vasos estériles que somos nosotros, que ha sido nuestra vida, que ha sido nuestra forma de ser. Como dice el apóstol Pablo, lo más inútil del mundo, lo más necio del mundo, fue lo que eligió Dios para avergonzar a lo sabio. Lo más débil del mundo fue lo que eligió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y es ahí donde inicia nuestro caminar en la fe, pues por eso el mensaje de los discípulos es muy importante porque nos habla nuestra fe. ¿Qué es lo que creemos? ¿Y qué es lo que queremos? ¿Queremos que el Señor use nuestra vida? ¿Queremos que el Señor use lo que somos? ¿Queremos que el Señor dé a otros, que se muestre a otros a través de quien yo soy? ¿Lo creo? ¿Estoy sintiendo el llamado? El Señor me ha llamado, y no me refiero a que el Señor me haya llamado o los haya llamado a un pastorado o a levantar alguna iglesia. No me refiero a eso. El Señor nos llama en todo momento. El Señor nos llama a toda hora. El Señor nos llama a servirle. ¿Cómo les decía? El Señor jamás dijo, quiero que una vez a la semana vengan y se sienten y estén escuchando. Tenemos que estar enseñando y enseñando y enseñando y aprendiendo todo momento. ¿Para qué? Para enseñar a otros. Tenemos que enseñar a otros a ser discípulos. Y esos discípulos son los que se ponen detrás del Señor. Imagínense, hermanos, qué hubiera pasado si Simón Pedro esa noche, que no había pescado nada, ¿qué hubiera pasado si hubiera pescado? ¿Qué hubiera sucedido? ¿Creen que él estuviera ahí tranquilo en el lago, a la orilla del lago? ¿Creen que tranquilamente, bueno, yo diría, ni siquiera estaría ahí, creo que estaría tomando todos sus pescados desde temprano y los estaría llevando al mercado, no sé, donde sea que él los vendiera? Pero estaba ahí decepcionado, defraudado, cansado, desvelado. Y es a veces por eso que el Señor nos permite llegar ahí. A veces el Señor nos quita la atención. A veces es por eso que el Señor permite el dolor y permite la pena. Precisamente, hey, pon atención, te estoy hablando. Pero nos nubla la mente este mundo, ¿no? Lo que tengo que hacer hoy. Y hoy ya estoy pensando en lo que tengo que hacer mañana. Y ya estamos preparando lo que viene para la semana siguiente. Cuando el Señor lo que necesita es que nos callemos y que pongamos atención y que escuchemos. Al menos por un rato. Y a veces por eso es que nos permite llegar hasta ese punto. Y qué maravillosa predicación que de seguro este hombre, Simón, se sintió conmovido, se sintió atraído, sabía que era un hombre santo. No sabía, no conocía quién estaba hablando exactamente, pero sabía que era un hombre santo. Sus palabras eran maravillosas y tenía razón toda esta gran multitud de seguirle y al final termina. A tal punto tuvo cierta convicción de este hombre que en el versículo 5 le dice, maestro, maestro. En ese momento no le estaba siguiendo, pero sabía ya que era un rabino, que era un gran maestro de las palabras de Dios. Ahora veamos el versículo 4. Cuando termina el Señor de hablar, le dice a Simón, lo tenía a la par, de seguro, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, es el versículo que hemos leído, ahora sí lo vamos a leer entero. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Ahí vamos a parar. Hay una cosa antes. Boga mar adentro y echad vuestras redes de pescar.
Vemos que el apóstol Pedro, bueno, en ese momento no era apóstol, en ese momento era Pedro. Vemos que Simón, ni siquiera era Pedro en ese momento, le da una réplica, le da, somos pescadores y hemos tratado de pescar, toda la noche hemos estado ahí. ¿Qué le dice el Señor? ¿Qué le responde el Señor? ¿Ven ustedes alguna palabra que le diga al Señor, que le conteste? No, pero sí, yo te digo, que vayas. Yo voy a hacer la obra, sí, no te preocupes. Vean, hermanos, y es por eso que les digo, en los evangelios vamos a ver muchas cosas. Es un manantial de sabiduría, porque para aquellos que conocen la palabra del Señor, el Señor no repite las cosas. Y muy específicamente porque el Señor no trata ni se esfuerza de convencer a nadie. ¿No le importa? Probablemente sí, no le importa. Él solamente da las cosas y da la palabra para ver quién cree. No, Señor, pero es que los médicos me dijeron esto. No le va a repetir nada. No le va a decir ninguna cosa. No va a estar tratando de convencerle. Pero ¿cómo me vas a sacar de estas cosas? ¿Cómo me vas a quitar estos problemas? El Señor no va a convencerle. El Señor no va a perder su tiempo. Tal vez es eso. Él no quiere perder su tiempo. O simplemente es su forma de trabajar. Pero esta es la costumbre de Dios. ¿Quieres creer en mi Hijo para que tu alma se salve? Excelente. ¿No quieres hacerlo? No te estoy convenciendo. No te estoy rogando. No te voy a estar repitiendo y repitiendo y repitiendo. Ya di el testimonio, ya dije la verdad, ya mi hijo murió por ti, ya su cruz ya su sangre ya fue derramada, ya está en el cielo, todo ha sido justificado. No te tengo por qué estar repitiendo que tus pecados ya han sido lavados. Ya lo dije una vez y una vez es más que suficiente. Eres mi hijo. No te lo tengo que estar repitiendo todos los días. Lo que pasa es que no crees. Lo que pasa es que, como Simón, ves el mundo, te ves a ti mismo, ves tus debilidades, ves lo mal del mundo, ves el pecado, pero no pones tu vista en el Señor. Y ese es un principio fundamental. Nosotros, como estos discípulos, no podemos estar literalmente detrás del Señor, lastimosamente, pero sí lo hacemos a través de su palabra, sí lo hacemos a través del Evangelio, sí lo hacemos a través de la verdad que estamos recibiendo. Y es por eso tan importante que aprendamos la doctrina genuinamente y al aprender la doctrina, que la obedezcamos, sabiendo de dónde ha venido. Vean, esa es la palabra las palabras que utiliza el apóstol Pablo, ya al final de su vida casi, dice, yo sé en quién he creído. Y ahora que esté a punto de morir o que esté solo, no voy a dejar de creer. Yo sé en quién he creído, yo sé en quién he confiado. Yo sé lo que me ha dicho. Y él no tiene que estarme repitiendo las cosas. No tiene que estar dándome más pruebas. Cuando no creemos, cuando no confiamos, nos alejamos de seguir al Señor. Cuando no tenemos una vida de convicción genuina y andar por fe, como dice el apóstol Pablo, andar por fe, no por vista. Nos alejamos del Señor, dejamos de ser sus seguidores, dejamos de confiar en Él, dejamos de esperar en Él y ¿saben qué? El Señor deja de mostrarse en nuestra vida. Ese es el gran problema y lo repito y creo que lo voy a repetir hasta que me muera. El gran problema de los bautistas, no tienen fe. Tienen doctrina, pero no tienen fe. Usan la doctrina para dar sus excusas. ¿Por qué el Señor no se manifiesta? ¿Por qué el Señor no se muestra?
en realidad es porque no tienen fe. Esa es la verdad. Y ese es el problema. Y en eso se basa la fe. Los elementos de la fe principal. Fe es creer en lo que Dios dice. El Señor dio las palabras y el Señor no va a estar repitiendo. Boga, mar adentro. Es decir, ve a lo profundo, lo que quiso decir ahí el Señor. Ve allá a lo más profundo del lago. Ve a lo más profundo del lago. Imagínense que estuvo toda la noche. Estuvieron los pescadores toda la noche tratando de pescar. Estaban cansados. Probablemente no comieron o comieron mal. Desvelados. Y todavía les dice el Señor, agarra tu barca y ahora ve hasta lo más profundo. ¿Dónde es lo más profundo? En un lago. Tiene que ser el centro del lago. Y tienen que remar hasta allá. Si es que usaban remos o si no, pues al menos usaban la vela. Pero tienen que ir hasta allá. Para recibir la bendición de Dios. Eso es otra cosa que se nos olvida. Pensamos que la bendición de Dios es, bueno, me quedo sentado y espero la bendición de Dios. No tengo que esforzarme. No tengo que trabajar. No tengo que hacer algo. No tengo que hablar con alguien. No tengo que llegar a algún lugar. No tengo que hacer ciertas cosas. Y es por eso que la oración también es un esfuerzo, es una lucha. No se trata de orar una vez y ya el Señor contestó y se acabó. Más o menos esa impresión da Santiago cuando habla acerca de Elías. Dice, Elías oró, él estaba sujeto a pasiones. Elías oró y ya no hubo lluvia por más de 3 años. Y decimos, bueno, está fácil, ¿no? Está fácil. Pero ¿y qué si le preguntáramos a Elías? Elías nos diría cada cuánto se levantaba, a qué hora se levantaba para orar todos los días. ¿Cuánto dedicaba del día entero para orar al Señor? Que por cierto era muchísimo. Él era un hombre que vivía en el desierto, comía de las cosas que estaban en el desierto, precisamente para santificar su vida. Lo más seguro es que era un hombre que mínimo dedicaba unas 8 horas a la oración, diarias. Diarias. Ayunos. Era un hombre que logró ayunar 40 días y 40 noches. Por supuesto que era un hombre de ayuno constante. Y es que decimos, en la fe no intervienen las obras, porque estamos acostumbrados a la idea de la salvación. Sí, está bien. Es importante. La salvación es por esperanza. No tenemos que hacer absolutamente nada más que esperar. Y mantener la esperanza, como les comenté lo que dice Hebreos. Somos participantes de Cristo con tal que mantengamos nuestra confianza desde el principio. Eso es lo que tenemos que hacer y entonces participamos de Cristo Jesús. Sí. Pero la fe nos llama también a hacer cosas. Apartar nuestro tiempo, a sacrificarnos en oración, a buscar la presencia de Dios constantemente y aprender a escuchar a Dios. Ejemplos y ejemplos podemos dar. Pero el punto, hermanos, es que cada quien se vea, investigue en su propio corazón. Ah, sí, Señor, tú me dijiste tal cosa, pero no creo. Tu palabra dice tal cosa, pero en realidad no creo. No confío. El Señor no nos va a estar repitiendo. El Señor no va a estar ahí recalcando y recalcando su palabra, que está con nosotros, que nos cuida, que nos ama, que ha perdonado nuestros pecados. El Señor no lo va a estar haciendo. El Señor ya lo hizo una vez y una vez es suficiente. Depende de nosotros confiar. Como dice Simón. Simón entonces le empieza a dar excusas, pero el Señor no le dio pie a esas excusas. No le dio lugar a esas excusas. Y eso es algo muy particular en él. Y al final dice Simón, más en tu palabra echaré la red. ¿Y qué quiere decir eso? Cuando lo investigamos, cuando lo meditamos,
Mi barca no sirvió, mis redes no sirvieron, mi capacidad no sirvió, toda mi experiencia no sirvió, todos mis barcos no sirvieron y todos mis trabajadores no sirvieron. Todo lo que sé, todo lo que conozco me dice lo contrario. Todo lo que veo en el mundo me dice lo contrario. Pero en tu palabra. Voy a confiar en tu palabra. Voy a confiar en tu palabra antes que en lo que veo, en lo que ha sucedido. Eso nos falta. Eso nos falta. Eso es lo que necesitamos. Y eso es estar detrás del maestro siguiéndole. Simplemente obedecer su palabra, hacer lo que él dice. Habiendo dicho esto, quiere decir inmediatamente, encerraron gran cantidad de peces, pero como les decía, ellos tuvieron que ir hasta el centro del lago. Hubo duda en la mente de Simón, pues al final él se aferró a la palabra. Se tomó de la palabra del Señor. El Señor es más importante. Y trabajó. Tuvo que ir al centro del lago. Tuvo que ir a lo más hondo del lago. El Señor no le dice a la derecha o a la izquierda, le dice ve a lo más hondo, o sea, al centro. Y encerraron gran cantidad de peces, ya conocemos el milagro, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarle, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque de la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. ¿Qué es lo que sienten, hermanos, cuando reciben alguna bendición del Señor? ¿Y qué es lo que sentimos como iglesia cuando vemos que el Señor se hace presente? El Señor no se va a hacer presente físicamente, su imagen no se va a hacer. ¿Por qué? Porque nosotros no somos dignos de verlo. De hecho, yo les aconsejo que tengan mucha duda de aquellas personas que dicen, sí, yo vi al Señor. Yo vi al Señor. De hecho, el apóstol Pablo el Señor le tuvo que poner escamas en los ojos para poder verle. Y probablemente a consecuencia de eso tuvo problemas en los ojos. No lo sabemos, es solo una especulación. Pero lo de las escamas, sí, el Señor tuvo que ponerle escamas en los ojos para poder verle. Ver al Señor no es cualquier cosa. Y nuestro cuerpo no puede hacerlo, pero Él se hace presente y desea hacerse presente a través de nuestra vida, a través de nuestro andar diario. Pero yo me pregunto, ¿qué siente? Alegría, supongo, y será que solo alegría. Me gusta mucho la convicción de Simón. No era un temor normal. No era un temor de miedo, el Señor lo iba a matar, algo así. No era ese temor. Era un temor de su presencia. Era un cuidado. Era una reverencia. Lo que sintió Simón. Estaba en la presencia del Señor. No sabía quién era exactamente. Y en este momento, hasta donde sabemos, no se le había revelado. No sabemos en qué momento se le reveló. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Se acuerdan de eso? ¿Y qué le dice el Señor? Bienaventurado eres Simón Pedro. Ya vamos a llegar a eso, pero eso es más adelante. No sabemos cuándo fue. Pero sí tuvo la convicción de la presencia de Dios. Este no era cualquier persona, este no era cualquier rabí, este no era cualquier maestro. Esta no es una religión cualquiera. Había encontrado al Hijo de Dios, estaba enfrente del Hijo de Dios y eso merecía reverencia. Adoración. La adoración es clave, es importantísima para ser un discípulo del Maestro. Así como ya vimos la fe. Es importantísimo.
Es importantísimo que tengamos reverencia. Es importantísimo lo que hacemos después de que el Señor se manifiesta. Si el Señor ha obrado en mi vida, ¿qué estoy haciendo yo ahora? ¿Cómo dispongo yo mi corazón ahora? Hermanos, yo siempre pienso esto, que si usted quiere pedirle algo al Señor, excelente, pero tiene una responsabilidad si el Señor le contesta. No crea que es solo así. El Señor me contestó, gracias Señor, ahí te miro cuando te necesite otra vez. No. Hay una gran responsabilidad de pedirle al Señor, Señor, necesito esto. Señor, necesito que abras puertas. Señor, necesito que me guíes. ¿Qué debo hacer en esto? Y que el Señor se manifieste. Me hace a mí responsable. Por supuesto, es glorioso, es maravilloso. El Señor se está manifestando, pero yo también soy responsable. Porque el Señor quiere usar mi vida. Quiere llamarme. Quiere hacer algo de mí. Todas estas cosas debemos investigarnos, debemos preguntarnos a nosotros mismos, ¿y qué tal está mi reverencia ante el Señor? Creo yo que el Señor está ahí en ese cuarto, creo yo que el Señor está ahí en esa casa, acá con nosotros en este momento, creo yo que está el Señor. ¿Y cómo está mi reverencia con Él? Cuando estoy con Él. El temor se apoderó de ellos, no sabían qué iba a suceder y otra cosa muy importante, vino silencio en sus corazones. Habla de Jacobo, el hermano de Juan, y de Juan estaban ahí quienes también tuvieron miedo, pero no le dijeron al Señor, Señor, ¿qué hacemos? Señor, ¿a dónde vamos? Señor, ¿qué decimos? Y me gusta mucho eso de los discípulos, porque todas estas características son cosas contrarias a nosotros. Queremos nosotros arreglarle la vida al Señor y queremos nosotros componerle, decirle al Señor que haga lo que nosotros queremos. Ahí está otro error. No es ofensa para algunos, en realidad es cuestión de todos. Hermanos, el Señor no necesita nuestros consejos y el Señor no necesita nuestra compañía. El Señor no necesita que le compongamos las cosas. En dado caso necesita que sí, le amemos y le adoremos, pero sobre todas las cosas, que le oigamos. ¿Cuál fue la actitud de estos hombres por esa reverencia? La actitud de estos hombres fue disponerse ante los pies del Señor. Eso es lo que quiere decir. El arrodillarse de Simón en ese entonces es un acto de rendición y de adoración absoluta. En el sentido primitivo, en el Antiguo Testamento, adoración significa arrodillarse, significa postrarse ante el Señor. No estamos hablando de cantos, obviamente no quiero decir que eso sea malo, pero en su sentido más elemental, el sentido de la adoración es postrarse ante el Señor. Y el postrarse significa, tú eres el Señor, tú debes decirme, tú debes mandarme. Y por eso me llama la atención este silencio de los discípulos, precisamente porque lo que estaban esperando era, ¿qué quieres hacer de nosotros? ¿Qué quieres hacer ahora de nuestras vidas? Estamos a tu disposición. ¿Saben? Es tan difícil encontrar eso. Creo yo que es tan difícil encontrar eso. No sé si en este tiempo es el más difícil, aunque el Señor dijo que el último tiempo, lo dijo a modo de duda, ¿será que cuando venga el Hijo del Hombre encontrará fe? Pero es tan difícil encontrar esa disposición de que el Señor haga conmigo lo que quiera, que el Señor me mande qué es lo que quiere hacer de mí. Y simplemente callarse delante de la presencia del Señor, en acto de reverencia, en acto de disposición, en acto de entrega y de rendirse. Se rindieron ante el Señor. Los actos nos parecieran sencillos, ¿no? Pero en realidad cuando los vamos
desenrollando, desenredando en sí, nos vamos dando cuenta de la gran sabiduría que había en estos hombres, a pesar de no tener el Espíritu Santo, a pesar de no tener el Nuevo Testamento, pero sabían lo que tenían que hacer, callarse. Estaban delante del Señor, tenían que postrarse, entregarse a voluntad del Señor. ¿Qué les dice el Señor? No temas, desde ahora serás pescador de hombres. La palabra que se usa ahí en pescador, ya les dije, antes en Mateo se utiliza la palabra jaleis, pero aquí no es la misma palabra, no es la misma palabra que utiliza Lucas en pescador. La palabra que utiliza aquí Lucas es sogrón, y no quiere decir pescador. La palabra que utiliza aquí, que es sogrón, significa vas a atrapar. De ahora en adelante vas a atrapar hombres. Y eso es lo que quiere hacer el Señor de nosotros. Y ese es el llamado que el Señor nos hace a todos nosotros. Al final, el ser discípulo de Cristo, el Señor nos transforma tanto, nos cambia tanto el alma, que la gran señal del discípulo de Cristo es que empieza a atrapar personas, a atrapar hombres, a atrapar gente y a ganarlos para Cristo. El apóstol Pablo en su forma militar, como él hablaba muchas veces, él dice llevar cautivo. En Corintios lo menciona, que llevemos cautivo todo conocimiento a la obediencia a Cristo. Y eso es lo que quiere hacer el Señor de nosotros, y es la principal señal. El Señor entonces nos está convirtiendo en pescadores de hombres. Estamos en este mundo, en esta vida, y estamos viviendo para atrapar personas para Cristo. Estamos llevando cautivas personas a la obediencia a Cristo. Si no, como personas, como familia, como iglesia, como cuerpo de Cristo en todo el mundo, estamos fallando. Y no es cierto que estemos verdaderamente postrados ante el Señor adorándole. No es cierto. Y no es cierto que le estemos siguiendo. Porque la característica fundamental de aquel que sigue a Cristo es que termina siendo transformado en un atrapa personas, en un pescador de personas para el Señor. Y la última gran característica, cuando trajeron, versículo 11, cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Esas barcas llenas llenas de peces. Con toda esa ganancia, con ese gran milagro, lo dejaron ahí. No sabemos qué sucedió en realidad con los peces, de seguro los vendieron o alguna cosa, pero el sentido, el propósito, es mucho más importante acá que lo veamos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que lo que importa no es lo que el Señor nos da, lo que importa es el Señor y seguirle. Y ese es otro de nuestros problemas. Una y otra vez veo a muchas personas, el Señor me bendijo, gracias Señor, nos vemos a la próxima. Pero es que lo importante no es eso que el Señor le dio, lo importante no es la sanidad que el Señor le dio, lo importante es Él en su vida y lo que está haciendo. ¿Saben, Ana? Hace muchísimos años, Ana, esta mujer, le suplicaba al Señor, le rogaba al Señor un hijo. Necesitaba un hijo. Si me das un hijo, le dice al Señor, si me das un hijo, yo te lo doy. Yo te lo doy. Te lo devuelvo. Porque Él es más importante.
Él es más importante que esas cosas que nos da. Y si Él nos da esas cosas, les pregunto, hermanos, ¿para qué son? ¿Para qué las queremos? ¿Para qué queremos que el Señor nos bendiga? ¿Para qué queremos que el Señor nos haga millonarios? ¿Para qué queremos que el Señor nos dé casas? ¿Para qué queremos que el Señor nos dé familia o lo que sea? ¿O salud? ¿Para qué queremos salud? ¿Se lo vamos a devolver? ¿Le vamos a regresar a Él nuestra vida? ¿Le vamos a dar a Él nuestra vida y los beneficios que Él nos da? Eso es una importantísima característica de aquel que verdaderamente sigue a Cristo. Se sacrifica, lo entrega todo, porque el Señor es lo más importante. Verdaderamente son aquellos, y vamos a llegar a esa parábola, pero son aquellos que dicen, Él es la perla de gran precio. Y Él lo merece todo. ¿Saben, hermanos, quiénes son los que más sirven en la iglesia? Por lo general, a lo largo de los años. No quiero ofender a nadie, pero ¿quiénes son los que más sirven en la iglesia? Son los que más diezman. Perdón, voy a arreglar eso. Los que diezman. Esos son los que sirven. Cualquiera podría decir, no, bueno, los que diezman ya salieron, ya cumplieron con su propósito. No. Es que de hecho los que diezman pareciera, no sé, cada corazón es diferente, pero pareciera que los que diezman quieren seguir dando y quieren seguir haciendo y quieren seguir buscando. Y no les basta, no les es suficiente. Quieren seguir dando y dando y dando más. Y aquellos que verdaderamente han recibido esa convicción de fe, se dan cuenta que el Señor es lo más importante y no las cosas que tenemos en este mundo. Y no les estoy diciendo que desprecien o que vendan, ni nada, no. La iglesia sigue adelante y el Señor toca su corazón a cada uno. Pero es la disposición del corazón y lo que han encontrado. Hermanos, para el Señor Jesucristo, sus seguidores son importantísimos. Esa es la razón por la cual la historia continúa, la historia del mundo continúa. Por sus seguidores. Y lo vemos en el Apocalipsis. Le preguntan al Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo vas a tomar venganza de todo el mal que nos hicieron, de todo el daño que nos hicieron? Y el Señor les dice, esperen. Hasta que el tiempo de sus hermanos se cumpla. Hasta que el tiempo de sus hermanos se cumpla. Hasta que el último que tiene que entrar, entre. Hasta que el último que tiene que creer, crea. Entonces yo tomaré venganza. Entonces vendrá el cumplimiento de todo. Ese es el único propósito. Y el Señor está esperando que hoy nos dispongamos a seguirle así. De corazón. Con toda el alma. Con fe. Porque ahora tenemos que seguir a Cristo por fe. No por vista. Y ténganlo por seguro, hermanos, que lo que nosotros recibimos es para gloria y exaltación de Él. Y ese es el verdadero sentir de un discípulo de Cristo. Es la decisión que cada uno debe tomar. Que el Señor les bendiga.